En este mes de diciembre, mes de la Navidad, en la cual recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, hoy toca un tema, y qué tema, pastor, pero gracias a estos temas, que son realmente inspiradores, gracias a estos temas que nosotros tenemos en nuestra iglesia aquí, nosotros en muchos de ellos podemos comparar, ¿no es cierto?, cómo actúa el hombre, cómo actúa Dios. Y en este caso de hoy, lástima que, sinceramente, a veces la capacidad de uno, ¿no es cierto?, no abarca tanto para extraer lo que la palabra, el texto bíblico dice. Somos aún incapaces, ¿no es cierto?, de extraer todo contenido de la palabra de Dios. Pero siempre, ¿no es cierto?, Dios, el Espíritu nos ayuda en esto y exponemos lo que realmente podemos alcanzar a entender. El tema de hoy es aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el pasaje está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 14. Y dice Dios, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Ese sería el texto, digamos, que vamos a tomar para desarrollar. Y leo uno más. Juan dio testimonio de él, diciendo: este es aquel quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Y hermanos, hablando un poco de la palabra, si hay algo que se ha devaluado tanto, si hay algo que, digamos, que genera desconfianza en nuestro mundo, es precisamente la palabra. Quizás más que nunca se puede aplicar el dicho que muchas veces nosotros mismos lo decimos, ¿no es cierto? Yo no confío nada de nadie, yo no confío en nadie. Es que el hombre, ¿no es cierto?, ha tomado y hemos tomado en alguna forma, ¿no es cierto?, de aceptar cosas que se dicen y que después no se realizan. Y ya lo hemos tomado como quizás como una costumbre más. Ya no nos molesta tanto. ¿Cuántos hay que a través de dichos y palabras prometedoras desilusionan tanto a la gente, engañando
para sacar provecho para sí mismo. ¿Cuántas veces, y uno se da cuenta que pensando en lo que dicen, ¿no es cierto?, uno a veces se da cuenta que es imposible que puedan cumplirlo. Y esto hace que la gente vaya perdiendo credulidad. Vaya la gente perdiendo esa confianza en el otro. Hay otros casos que la palabra queda trunca, porque aquellos son, ¿no es cierto?, los que de alguna manera hablan para sacar provecho propio. Hay otros casos, la palabra queda trunca porque se ha prometido y no se pudo cumplir. Y a veces con buena intención, ¿no es cierto?, se promete. Pero las situaciones cambian, los hechos a veces cambian, y entonces nos vemos en el momento, ¿no es cierto?, impedidos para poder cumplir lo que hemos dicho. De manera que esto nos demuestra, ¿no es cierto?, la poca capacidad del hombre, los pocos recursos que el hombre realmente tiene. Siempre está a expensas, ¿no es cierto?, de las situaciones para poder cumplir. ¿Cuántas veces hemos roto promesas o pactos? Hemos roto promesas y pactos con otros. Hemos ido delante de la iglesia, delante del altar de Dios, y hemos hecho un pacto con la otra persona. Un pacto de fidelidad, un pacto de estar al lado por siempre, pase lo que pase. Sin embargo, estas palabras y estos pactos, estos acuerdos, en nuestros días es muy común ver que no se cumplen. Es que el hombre no tiene suficiente capacidad para poder cumplir con lo que dice. Ahora, el tema es cómo poder recuperar la credibilidad en la palabra. ¿Cómo podemos nosotros hacer que esa palabra que me identifica, la palabra identifica al locutor, al que la dice, y los hechos son el testimonio de esa palabra? Si la palabra y el testimonio no van de la mano, entonces no sirve la palabra. El testimonio me identifica como soy, pero hay que dar el testimonio a través de los hechos de que eso que he dicho lo cumplo. Dios ha hablado y habla. Desde el comienzo, desde el principio, allá de la creación, Dios ha hablado. Y Dios
viendo, ¿no es cierto?, la condición del hombre, cuando Dios le manda al hombre, ¿no es cierto?, que coma esto, lo otro, pero esto no. Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, es la primer palabra que se rompe, la primer palabra que no se cumple. Porque el pecado lo llevó al hombre a desobedecer, rompió el compromiso, el pacto, rompió con Dios, ¿no es cierto?, lo que había dicho Dios. De manera que desde ese momento Dios comienza a elaborar un plan para que el hombre pueda volver a Él. Ese hecho marcó la distancia. ¿Dónde se fue el hombre? Lejos de Dios. Lejos de Dios. Dios, en su amor y misericordia, quiere traer nuevamente junto a Él al hombre. Ahora, Dios, a través de la palabra, de los dichos de Él, dijo que iba a formar un pueblo único, un pueblo especial, un pueblo de Él. Y así lo fue haciendo, ¿no es cierto?, años, siglos tras siglos, lo fue formando a ese pueblo. Ahora, Dios en su palabra, ¿no es cierto?, le advertía al pueblo qué pasaba con ellos si no cumplían, si dejaban de lado lo que habían prometido, lo que habían hablado con Dios, el acuerdo que habían tenido, qué era lo que les iba a pasar. Pero también Dios les decía cómo iban a vivir ellos, qué iba a pasarles si sí obedecían la palabra. Y nosotros encontramos muchos versículos, muchos textos en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Dios dice, si guardas y haces todo lo que en este libro de la ley, si guardas y haces todo lo que en este libro está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hay muchos textos de esta índole, ¿no? Pero también advierte al pueblo por qué va a pasar si dejan, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Y entonces ahí, ¿no es cierto?, vemos cómo el pueblo se aparta de Dios y entonces tienen que sufrir, ¿no es cierto?, la esclavitud, tienen que sufrir la pobreza, tienen que sufrir el desarraigo, tienen que sufrir lo que colectivamente, ¿no es cierto?, habían hecho. Tienen que sufrir realmente un pueblo sin identidad. Pero Dios, ¿no es cierto?, quiere un pueblo en el cual se extraiga del mal. Un pueblo alejado de la inmoralidad. De la inmoralidad en todos los sentidos, en todos los órdenes. Inmoralidad económica puede ser, inmoralidad
sexual, puede ser. O sea, en todos los órdenes de inmoralidad, Dios quiere que ese pueblo esté alejado del mal, esté alejado del pecado. Pero le es difícil, ¿no es cierto?, al pueblo mantenerse firme. Le es difícil mantener, ¿no es cierto?, la fidelidad a Dios, le es difícil. Por eso vuelta a vuelta, ¿no es cierto?, se apartan y vuelven, ¿no es cierto?, a los mismos males. En todas las instituciones judías, prácticamente todas, eran testimonio de Dios. Llamémosle los sacerdotes, llamémosle el Sanedrín, todas esas instituciones eran testimonio de Dios. Y aún pensando, ¿no es cierto?, en el arca del pacto, ahí Dios, ¿no es cierto?, ahí Dios, estaba la presencia de Dios. Era el testimonio de Dios. Pero también, ¿no es cierto?, era el testimonio de Dios en una forma más visible. Dios, la presencia de Dios estaba ahí, se movía. Dios hablaba a través de ese lugar. Ahora es asombroso porque en todas estas cosas la Biblia lo anticipaba con una precisión, lo anticipaba con una exactitud asombrosa. Lo que le iba a pasar al hombre, lo que le iba a pasar al pueblo, todo se cumplía exactamente como la palabra lo dice. Pero Dios, en sus planes maravillosos, tenía diseñado a alguien para que sea no solamente testimonio de Él, sino que fuese aquella persona, ¿no es cierto?, que lo representaba. Y Dios entonces en su palabra especifica cómo iba a ser esa persona, cómo iba a ser su vida, no solamente su personalidad, sino lo que iba a ocurrir en su vida. Con exactitud marca dónde iba a nacer, qué cosas iban a estar ocurriendo en ese momento de su nacimiento. Y Dios esto lo dijo muchos siglos antes. De manera que Dios lo que dice lo cumple, porque la palabra de Dios no cambia, Dios no cambia. Dios es un Dios de verdad. Y Dios es un Dios que a través de su palabra lo que quiere es favorecernos a nosotros. Es poder ayudarnos y darnos el favor de que nuestra vida sea mejor.
Y Jesús nace como tal cual, ¿no es cierto?, lo marca la Biblia. Jesús vino para ser testimonio. ¿Recuerdan que yo dije que las instituciones eran testimonio de Dios? Pero Jesús es el testimonio vivo de Dios. Es Dios encarnado, Dios en carne, Dios en sangre, para dar testimonio de su palabra, de lo que Él había prometido, cómo iba a ser para salvar al hombre. Dijimos que la palabra, ¿no es cierto?, por un lado, tiene que estar acompañada por los hechos para ser creíble. Entonces Jesús toma la forma de humano para dar cumplimiento a eso que había dicho Dios en la antigüedad. Y Jesús no solamente toda su vida avaló la palabra de Dios con todo lo que hizo, milagros, todo lo que enseñó, todo lo que pudo dar a la gente, sino que también murió en una cruz para darle salvación a cada uno de nosotros. El testimonio de Jesús, el testimonio vivo de Dios. Pero este testimonio, mi hermano, sigue vivo, sigue obrando. Este testimonio no quedó en la tumba. Este testimonio está para darnos testimonio a nosotros, a cada uno de nosotros, de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas a través de Él. Muchas veces nosotros decimos, ¿no es cierto?, yo quiero ser un buen padre, y es un hermoso deseo, un buen deseo. Pero a veces no llegamos a cumplirlo en la medida que tendríamos que cumplirlo. A veces decimos que queremos cumplir en nuestro trabajo, que vamos a cumplir, que vamos a ser eficientes, que vamos a dar lo mejor, sea lo que sea, la profesión o la labor que hagamos. Y muchas veces rompemos esta palabra. Muchas veces decimos que queremos ser buenos vecinos. Y aquí gracias, pastor, porque esta mañana yo cuando venía pensando en una parábola y no me acordaba bien y le consulté acá al pastor y me aseguró lo que yo había pensado. A veces uno quiere ser buenos vecinos, buen vecino. Pero cuando el vecino me molesta por algo, cuando el vecino requiere de mí algo, alguna ayuda, algo, por ahí no atiendo el timbre porque sé, es o por ahí no le abro. Entonces recordaba la parábola esa cuando Jesús dice
que había un hombre, ¿no es cierto?, en su casa, era de noche, y llega un vecino y le golpea la puerta, porque a ese vecino le había llegado una visita y no tenía qué darle. Y le golpea la puerta al vecino y el vecino le da, le ayuda. Hermanos, a veces es difícil mantener la palabra, no dudamos de eso. Pero la única posibilidad que hay de que la palabra sea creíble, de que la palabra se pueda cumplir, es cuando está el testimonio de Jesús en nuestra vida. Porque Él se encarga de ayudarme. Él se encarga, ¿no es cierto?, de proveerme los medios para que mi palabra sea cumplida. No cualquier palabra, no tomemos esto como... Me refiero a cosas que están en la Biblia. Yo mencioné, ¿no es cierto?, cuando queremos ser buenos padres. Bueno, ¿querés ser buen padre? Anda a la Biblia, que ahí te habla como padre. ¿Querés ser buen hijo? Fíjate lo que dice. ¿Querés ser buen vecino? Fíjate, mencionamos la parábola. ¿Querés ser un buen empleado? Ahí está. ¿Querés ser buen patrón? También. O sea, Dios te va a mantener tu palabra cuando vos te ajustes a su palabra. Mi amigo, mi hermano, si estás cumpliendo esto de saber la palabra de Dios y de dejar ese testimonio de Cristo obrando en tu vida, no lo dejes nunca. Aférrate cada día más a Él. Y si hay alguien que todavía no conoce esto y realmente vive mal, porque cuando fallamos, ¿no es cierto?, no nos sentimos bien. Cuando decimos cosas que no podemos, no nos sentimos bien. Cuando hacemos cosas incorrectas, no nos sentimos bien. Entonces, para que tu vida se ordene, para que tu vida realmente sea una vida creíble, dale lugar a ese testimonio que es Jesús. Él va a ayudarte en todas las cosas para que la palabra de Dios se cumpla, porque Él va a estar en ti, Él va a hacer que el testimonio se cumpla, el testimonio de la palabra se cumpla. Y entonces verás un cambio en tu vida. Esto cambia la vida. No solamente con palabras, sino con hechos, que es lo más importante. Estamos en una sociedad y en un mundo en la cual la palabra cada vez vale menos. Por eso el deterioro de todo este sistema que tantas veces nos lastima, que tantas veces nos anula, que tantas veces nos posterga, porque no se cumple lo que se dice. En los hechos son otros de las palabras. Dios nos bendiga y nos ayude cada día
cada día a tener ese testimonio más visible en nuestras vidas, que podamos cada día, ¿no es cierto?, demostrar que Jesús verdaderamente vive en nuestra vida.